tardes, señoritas y jóvenes, o buenos días. Vamos a continuar con el tema que nos tocaba, es introducción a la arquitectura, ¿ya? Bien, ¿qué es la arquitectura? Es el arte y la técnica de diseñar edificios y espacios. Todo lo que tú ves desde tu casa, el colegio, la plaza, la calle, ha sido diseñada por una idea previa, por un arquitecto o muchas veces por un constructor. Pero el diseñar espacios con alguna estética es el encargado principal, un arquitecto, ¿ya? Todos los arquitectos van a diseñar esos lugares donde nos podemos reunir, podemos divertirnos, podemos estudiar y podemos vivir, ¿ya? La arquitectura está en constante cambio. ¿Qué quiere decir? Que si yo he hecho mi casa en los años 70 y mi vecino ha hecho su casa el 2025, va a haber una gran diferencia porque los estilos cambian, los colores cambian, las formas cambian. Entonces está en un constante cambio, ¿ya? Y todos los espacios de la misma manera están en un constante cambio según alguna tendencia, sea alguna moda arquitectónica, etcétera. Va a ir cambiando todos los espacios. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de, vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Dubái, cómo era en 1980 y cómo es en 2023 y cómo será el 2026. Entonces, debe haber un gran cambio, ¿verdad? Que ha provocado que muchos arquitectos hayan diseñado los edificios, las calles, las plazas, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, la arquitectura cambia conforme el tiempo, conforme los años, ¿ya? Podemos ver otro ejemplo de Nueva York y en los años 30, en los años 80 y en los 2000. El gran cambio que podemos ver, aparte del color en la fotografía, es que poco a poco los edificios han ido creciendo. Si antes en el año 30 era un puerto, eso se ha ido eliminando poco a poco. Y la gran diferencia entre el 88 y el 2013 es las Torres Gemelas, que gracias a ese terrible accidente han desaparecido, ¿verdad? Y en su lugar han creado la Torre Roja que podemos admirar hasta ahora, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a nuestro contexto, a la ciudad de La Paz. Perdón, nos vamos a ir a la ciudad de La Paz. ¿Cómo era el Prado en 1950 y cómo es el Prado en el 2024? Y podemos notar, ¿no?, la gran diferencia que hay. Antes, incluso en estos espacios, vemos estos espacios vacíos que son Villa Armonía, San Antonio, etcétera. Vemos una pampa, digamos, ¿no ven? Donde tal vez habían cultivos de algunas hortalizas, crianza de algunos animales, etcétera. Sin embargo, ahora podemos ver edificios, puentes, casas. Entonces, ¿qué nos hace dar cuenta de esto? Que la mancha urbana, o sea, las personas van a seguir habitando y van a seguir creciendo y esto se va a extender hasta Palca, tal vez. Entonces, es cuestión de tiempo que estas cosas vayan sucediendo en una nación, en una ciudad. Entonces, va a ir creciendo tarde o temprano, ¿ya? Podemos ver la calle Comercio y la diferencia entre el año 50 y el 2025. Si nos damos cuenta, mucho no ha cambiado. Tal vez la calle, ¿no ve? Porque estos edificios son patrimonios nacionales. Está prohibido que el dueño cambie o modifique en algo. Alguna vez si pasan por ahí, algunas casas se están cayendo porque prefieren los dueños que se caiga a que naturalmente a que ellos puedan hacer alguna modificación porque realmente está prohibido. Entonces es un patrimonio nacional, no se puede, un patrimonio cultural no se puede cambiar. Entonces hay cosas que también el tiempo hemos tratado de detener el cambio, pero estoy segura que con muchos años más eso también va a cambiar, ¿ya? La iglesia de San Francisco, todos conocemos el río ya puede subir la autopista, ¿verdad? Está el río a veces baja con un caudal tan fuerte, pero cuando nos quedamos en la Plaza San Francisco no nos damos cuenta que por debajo de nosotros está pasando un río grande. Ya hace unos años ha habido el problema en la alcaldía de que los muros de contención del río estaban debilitados y la plataforma, esa parte estaba a punto de hundirse. Entonces ha habido corte de la vía,
han habido algunas reparaciones, etcétera, que han fortalecido este espacio, porque este río sigue fluyendo debajo de lo que ahorita es la Plaza San Francisco. Incluso han reubicado, ¿verdad? A los comerciantes, han reubicado a los que hacen ahí sus reuniones, etcétera, para evitar tal vez que con el tiempo el peso vaya cediendo estas estructuras que pueden debilitar el área, ¿ya? En nuestra ciudad también tenemos lo que ahora conocemos como el Parque Urbano Central, donde se hacen las salacitas, ¿verdad? En los años 70 hasta los 80 había un zoológico, ¿ya? Es el exológico. Le llamaban también Parque de los Monos por esta razón. Entonces, en vez de ir a Mayas a ver los animalitos, solo tenías que ir al centro. Es que antes ese espacio era como Mayasa, digamos. Para nosotros Mayasa es lejos, ¿verdad? Entonces esto era así. Pero como ha crecido la ciudad, han crecido las personas, eh, se han multiplicado, etcétera. Entonces los espacios urbanos se han creado mucho más cercanos. Entonces lo que antes era lejos ahora ya es cerca y lo que antes era muy lejos ya es cerca. Entonces eso va a pasar también en algunos años con Villa Fátima. Me imagino que será el centro ya y más allá de Chuquiaguillo, todo aquello va a empezar a ser ya un poquito, va a haber más edificios, va a haber más cosas, ¿no ve? Entonces, eso es algo común que pasa en la ciudad. Entonces, antes había este resbalín que ahora podemos encontrarlo en el teleférico rojo, han hecho una réplica y el zoológico se ha trasladado a Mayas. Ahora ahí es un espacio para hacer ferias, para hacer las alacitas, etcétera, ¿no ve? Ahora también en la ciudad del Alto ha habido cambios. Podemos ver realmente el Alto ha crecido demasiado, del 2000 al 2025, o sea, son solo 5 años de diferencia y ya podemos ver edificios más grandes, teleférico pasando justo por la mitad, calles ya asfaltadas donde antes era solo tierra. En 25 años, lo que a la ciudad de La Paz le ha costado muchos años más. Con el tiempo, la ciudad del Alto va a ser mucho más grande y va a ser mucho más habitada ya. Entonces, esto está en constante crecimiento y va a seguir creciendo. No solo el centro como es la 16 de julio, sino otros alrededores que están creciendo por la cantidad de gente que ya existe, ¿verdad? Ahora vamos a ver el crecimiento urbano. Un arquitecto también se puede especializar en urbanismo, es decir, en el diseño de calles, de avenidas, etcétera, ¿ya? Podemos ver el plano del siglo XVI, donde podemos observar, aquí está el río Choqueyapu, la Pérez y la plaza donde está el Palacio de Gobierno, ¿ya? Entonces, todas esas cosas podemos observar que han sido, digamos, un núcleo central. Vámonos aquí al plano de 1941, donde la mancha urbana ya ha empezado a expandirse un poquito más. Podemos ver ya algunas zonas como Miraflores, Sopocachi Bajo, Sopocachi Alto, Caja de Agua, Villa Pavón, que ahora ya son zonas bien pobladas, ¿verdad? Chijini, podemos ver aquí, la Plaza Murillo, aquí debe ser la Pérez, y ahí vamos a ir bajando, ¿verdad? Entonces, conforme pasan los años, la urbanización va creciendo más. Ahora vamos a ver el plano de 2022. Solo es un pedazo porque era tan grande que no se iba a entender nada. Entonces, conforme pasa el tiempo, las calles, las avenidas se van volviendo más, como digo, más pobladas y la gente va a tener que ir a habitar a los alrededores de la ciudad. Entonces, todo lo que ahorita vemos como, digamos, Chuquiaguillo, lo que vemos como, no sé, como otros lugares más lejanos, con el tiempo se van a habitar más y vamos a estar cada vez más al centro y la gente va a seguir creciendo más, ¿ya? Como les digo, Villa Fátima dentro de algunos años ya no va a ser solo Villa Fátima, va a ser un lugar más poblado y Chuqueguillo va a ser como es Villa Fátima ahora y así va a ir creciendo, ¿ya? Ahora vámonos a tipos de arquitectura histórica. La arquitectura histórica son aquellas edificaciones que han surgido con el pasar de los años y ha nacido en varios
arquitectos, historiadores, curiosidad, admiración, etcétera, porque son espacios reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, las pirámides, templos, catedrales, palacios, que incluso ahora pueden provocar admiración cuando lo vemos. Tenemos aquí en Grecia el Partenón griego. Podemos ver el templo dedicado a la diosa Atenea. Los que han visto El Caballero del Zodiaco o los que saben sobre mitología griega pueden identificar bien que estos espacios, estos templos estaban dedicados a dioses y era un lugar sagrado. Las columnas son de mármol y muchas veces había incrustaciones de oro. Y con el tiempo algunos se han ido quedando y otros han terminado destruidos por guerras, por el tiempo, etcétera. Pero esto pertenece a la arquitectura histórica, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo en Bolivia, la Casa de la Moneda, antes, mucho más antes que en la colonia, Potosí era el lugar central de Bolivia, incluso podríamos decir de América del Sur. Era como que la paz, digamos. Entonces en Potosí estaba el comercio, estaba también la plata, estaba las monedas, etcétera. Entonces es un espacio histórico que está en la plaza, en plena plaza, donde más de 200 años ha sido utilizado este espacio, donde han habido personas importantes también que han podido estar en la historia. Entonces, este es un espacio de una arquitectura histórica dentro de nuestro país, ¿ya? Arquitectura popular. Esto comprende todas las construcciones que están elaboradas con el mejor de los recursos. No necesitas una preparación, digamos, de arquitectura, no necesitas una preparación como licenciado o como ingeniero, etcétera. Es algo que lo haces con tus propios conocimientos, que es algo que lo haces con el material que encuentras, ¿ya? Por ejemplo, casas rurales de adobes, de piedra, ladrillos, corrales, etcétera, ¿ya? Podemos ver viviendas rurales del altiplano, muchas veces realizadas por las mismas personas que habitan, ¿no?, estos lugares. Obviamente, pues requieren una preparación intelectual, pero no así una instrucción, digamos, en una universidad o una instrucción en algún espacio de una casa de estudios, sino es algo que nace de tu propio conocimiento y también está elaborado con los materiales del lugar, por ejemplo, adobes, piedras, etcétera. Ya eso sería una arquitectura popular. Aquí tenemos otro que es de los Urichipayas. Me imagino que esos adobes que han utilizado deben ser 50% sal, 50% tierra. Entonces, esto también engloba la arquitectura popular, que son con los materiales del lugar y con los conocimientos de las personas, ¿ya? Arquitectura común. Aquí vamos a clasificar cualquier lugar, cualquier espacio que cumpla una utilidad, ¿ya? No se fija mucho en los detalles estéticos o en la identidad del lugar, sino en cumplir una utilidad, en el mayor de los casos, al satisfacer una necesidad para la que ha sido construida el espacio. Por ejemplo, casas comunes, viviendas, tiendas, locales, mercados, que cumplen funciones cotidianas. Por ejemplo, una tienda puede ser una habitación, puede ser un cuarto que tenga salida a la calle y lo han vuelto una tienda. Entonces, no necesita algo estético, con tal de que sea algo funcional y cumpla su función de tienda, va a estar bien, ¿ya? Por ejemplo, una casa común, con tal de que cumpla una función de vivir ahí, de tener una habitación, una cocina, un baño y hasta un espacio, una sala, digamos, para compartir con la familia, suficiente. Entonces, todas las casas, tu casa, mi casa, todos los espacios cumplen esta función de arquitectura común, ¿ya? La arquitectura civil está diseñada para que la sociedad funcione, todos los espacios que cumplan esta función, para que la sociedad desempeñe sus actividades diarias. Tenemos, por ejemplo, edificios, casas, escuelas, hospitales, parques, puentes, etc. Vamos a conocer el edificio Hansa, que muchas veces al pasar por el centro lo debemos pasar, pero no lo debemos de admirar. En el año 70 este era un hito, era algo
un logro para la ciudad de La Paz, realizada y diseñada por el arquitecto Juan Carlos Calderón, ¿ya? Es admirable que para esas épocas se haya contado con un diseño tan bonito como este. Ha sido admirado por mucha gente en su tiempo y ahora podemos pasar por el lado y muchas veces lo vemos como un edificio más, pero si nos detenemos a admirar los cortes que tiene, esta parte a mí me gusta, cómo entrelazado esto, que para su tiempo era un poco difícil de hacer, ¿verdad? A esa altura además. Entonces, es un edificio que cumple una función y, igual de actividades diarias de las personas, ¿no ve? Ahora nos vamos al monobloc de la UNSA. Realizada y diseñada por el arquitecto Emilio Villanueva Peñaranda en los años 40, ¿ya? Si nos vamos a dar cuenta, esto cumple un espacio de arquitectura igual, que nos ayuda a nosotros a poder estudiar, digamos, a poder tener nuestros espacios dentro de la universidad, ¿ya? Si nos fijamos bien, podríamos ver en otros planos, si nos fijamos bien la fachada de la universidad y los relacionamos, el arquitecto se ha inspirado en un monolito, en el monolito Ponce, el que está delante, ¿verdad? Dentro del templo de Tiwanaku. En eso se ha inspirado. Entonces él ha dicho, yo quiero llevar la cultura tihuanacota al centro de la ciudad, porque para un paseño la cultura tihuanacota era lo mejor, lo mejor. Entonces, si nos vamos un día a dar una vuelta por la universidad, estos adornitos aquí, también tiene aquí algunas decoraciones, se van a fijar que son algunos motivos tihuanacotas, hay algunos geoglifos, hay algunas cositas así que nos van a ayudar a identificar este espacio como si fuera un monolito. Él decía y en sus entrevistas que se ha inspirado en eso. Entonces, podemos inspirarnos en objetos, cosas cotidianas, etcétera. ¿Ya? Arquitectura sacra es la arquitectura que se refiere al diseño de construcción de espacios que están destinados a cualquier práctica religiosa, iglesias, catedrales, templos, etcétera, ¿ya? Tenemos el templo, una iglesia, el templo de San Francisco de Asís. Ese templo le falta todavía, es un templo de 2 torres. Aquí tenía que tener una torrecita más. Pero por los problemas económicos de entonces, no han podido terminarla. Y obviamente los que hemos nacido después de eso, lo hemos conocido así, para nosotros es normal verla así. Entonces, si se acercan y lo miran de frente, se van a dar cuenta que si yo lo parto, que si yo lo parto en dos, si lo parto en dos, este edificio, si lo parto en dos, este lado tiene que ser similar a este lado y le falta esto. Se van a dar cuenta un día que pasen por la iglesia, ¿ya? Tenemos la iglesia, un templo que está en la Basílica de Nuestra Señora de Copacabana, que está en Copacabana. También ha sido, obviamente, diseñada por un arquitecto que te va a mostrar, digamos, los espacios. Tiene espacios del templo, el lugar donde vas a ir a prender velitas, etcétera. Y alguna vez que estés ahí vas a admirar que es muy bonita la basílica que tenemos en Copacabana, ¿ya? Arquitectura militar, toda aquella arquitectura que se refiere al uso de fines de defensa, al servicio de las Fuerzas Armadas, etcétera, diseños de fortalezas, castillos, etcétera. Tenemos aquí la fachada de colegio militar que tiene más o menos el aspecto de que se llama de un castillo, ¿verdad? Tenemos aquí otro castillo que es en España, castillo de Manzanares, que tenemos, que cumplía, ¿no?, esa función de proteger y resguardar del peligro, ¿ya? Bien, una vez que ya hemos conocido todos estos tipos de arquitectura, nos vamos a ir a la tarea. ¿Cuál es la tarea? Puedes realizar dibujos, pero tienen que estar pintados. O puedes realizar recortes de imágenes o impresiones, lo que tú quieras, ¿ya? Esta es una lámina. Vamos a empezar por la lámina 1. Ya esta va a ser lámina 1. Y
vamos a hacer un dibujo de arquitectura histórica, arquitectura popular. Nos vamos a ir, otro ejemplo de arquitectura común, arquitectura civil. Y después de arquitectura sacra y arquitectura militar. Esas 3 láminas sí serían 3 láminas, ¿no? Para la próxima clase, ¿ya? Y la próxima clase vamos a avanzar diseño de vivienda mínima, que ya es el siguiente tema que ya vamos a ir a realizar. Para eso necesitas saber el tema de escalas y el tema de acotaciones, ¿ya? Hasta aquí va a ser el tema de hoy y espero esto el próximo miércoles y lo voy a revisar. Recorte, dibujo, imagen. Si vas a hacer dibujo, bien pintadito, ¿ya? Eso sería todo, señoritas y jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día. Chao, chicas, chao, chicos.